El día de hoy, para no perder la costumbre, y desgraciadamente tenemos que hablar de un día triste para el periodismo. Vi por ahí la decisión de algunos semanarios, de algunos sitios de internet que tienen que ver con el periodismo de no dar información el día de hoy, entre ellos Animal Político. Y no los critico, Animal Político me parece que también estaba, sin embargo, no estoy muy seguro, porque además de todo no es mi intención señalarlos puntualmente, o sea, no hicieron nada malo, pero no estoy de acuerdo yo con esa medida, porque finalmente, si es para protestar en contra del homicidio de los periodistas, de los 6 que llevamos este año, la verdad no lo entiendo, porque creo que el periodismo es una labor fundamental para la sociedad. Creo que el periodismo es finalmente eso que cuando les estamos dando a estos infelices rateros, asesinos, cobardes, narcotraficantes, políticos rateros, les estamos dando un solo día. Sin informar de ellos, les estamos abriendo una ventana de oportunidad. Con 24 horas es importante para ellos, para que sigan haciendo sus balandronadas, para que sigan robando, para que sigan matando, por lo cual no puedo estar de acuerdo con esta medida. La respeto, por supuesto, y no voy a mencionar quiénes más han estado. Y además de todo, no critico, que lo di a la gente de Animal Político, no los critico. Simplemente creo que no estoy de acuerdo porque creo que la mejor forma de hacerle un homenaje a Javier Valdés Cárdenas, al director o el fundador de este Radio 12 y además el escritor de este libro que yo se lo he mencionado muchas veces, paradójicamente aquí, se lo he mencionado muchísimas veces, Los huérfanos del narco, ahora que estaba promocionando su nuevo libro, el de los narcoperiodistas. Pues el mejor homenaje es informar sobre estos desgraciados, informar sobre lo que hacen, informar y meter notas de fondo sobre los guachicoleros, informar sobre los 6 periodistas que han matado al día 16 de mayo del 2017. Estamos en la mitad del quinto mes del año y ya llevamos 6 periodistas asesinados en la República Mexicana. Yo sí le quiero decir algo que para mí es fundamental y que para mí es muy puntual. No nos podemos hacer los héroes ni los mártires, porque no es lo mismo ejercer el periodismo aquí en la Ciudad de México que ejercerlo en Culiacán, que ejercerlo en Sinaloa, que ejercerlo en Ciudad Juárez, que ejercerlo en Chihuahua, que ejercerlo en Veracruz, que ejercerlo en Oaxaca, que ejercerlo en la Sierra de Guerrero, como mi compañero Ángel Galeana, que lo bajaron de una camioneta y lo despojaron de sus cosas. Perdóneme, pero no es lo mismo. No le puedo decir que estamos exentos de que pueda haber algún tipo de amenaza, siempre ha habido amenazas a través de las redes sociales, amenazas en el teléfono, en donde hablan y te dicen, y te vas a morir, y no sé qué. Fernández Noroña, que lo amenazaron el otro día, a mi querido Fernández Noroña, que le mando un abrazo, pero pues bueno, eso es el pan de cada día, ¿no, Gerardo? La verdad que es el pan nuestro de cada día y todos los días hablan con esas amenazas, pero no es lo mismo. De verdad, perdóneme, yo no me puedo sentir un hombre heroico en el ejercicio del periodismo como Javier Valdés Cárdenas, porque es diferente el grado de dificultad y el grado de peligro, porque tratamos temas distintos, porque aunque hablemos de narcotráfico, estamos en un lugar en donde nuestra opinión, aunque sea a nivel nacional, no les sirve o no les importa o no pueden cooptarla o comprarla o utilizarla los gobiernos locales o los gobiernos con los cuales tienen algún tipo de contubernio los señores, los dandis, los lores del crimen organizado. Como no es lo mismo, y lo dije en su momento, lo que hizo Jorge Ramos de enfrentar y de encarar y de hacerle una entrevista muy dura y criticar al presidente Enrique Peña Nieto con un pasaporte gringo y viviendo en Miami. O sea, no es lo mismo. Cuando lo hizo con Donald Trump, ¿se acuerda qué fue lo que le pasó? Pues le dieron una patada en sálvase a la parte, lo sacaron del salón de conferencias y le retiraron la acreditación, que no está bien, por supuesto. Claro que no está bien. El señor, evidentemente, el señor Trump es un pelado y es un naco, entre muchas otras cosas, y además de todo, tiene todo menos ser un hombre democrático, demócrata. Pero finalmente no es lo mismo. O sea, no es lo mismo aquí ponérsele al tú por tú al presidente que ponérsele desde Miami, ¿no? Está más fácil por allá. Está menos complicado y además de todo creo que pues es menos riesgoso, ¿no? Allá finalmente el IRS es el que revisa sus impuestos y aquí lo revisa el SAT. Entonces,
A mí, a todos los periodistas que se están envolviendo ahí en la bandera de mártires, los que están corriendo peligro, mi solidaridad, por supuesto, absoluta, ¿eh? A mí me tocó, por ejemplo, cuando estuve en esta comisión en contra de los ataques a los periodistas, ver un caso de un compañero que es un gran analista, de Sergio Aguayo, que finalmente en una casa de Morelos tenía un problema grave y se le trató de dar un apoyo de alguna forma, que me pareció un apoyo insuficiente, ¿eh? Por más que los periodistas decíamos que pues había que apoyarlo más y que había que preservar mucho más su seguridad, pero pues ni hablar, o sea, así son las cosas y así es este país, no ni hablar, más bien lo que tenemos que hacer es resolverlo. Pero de verdad, no nos pongamos ni nos envolvamos en la bandera de héroes, porque héroes son aquellos, los que lo están haciendo sin garantías, los que lo están haciendo en Culiacán, como le digo, en Chihuahua, en Sinaloa, en todos estos lugares. A mí me gustaría, como un homenaje póstumo a Javier Valdés Cárdenas, leerle un fragmento de su libro. Yo se lo he recomendado muchas veces porque es una radiografía descarnada, es una crónica impresionante de lo que está sucediendo en nuestro país. Y mire, le voy a leer un fragmento precisamente en donde él narra la desaparición o el asesinato de José Armando, que le decían el Choco, un periodista. Le voy a leer algunos fragmentos que además de todo son fragmentos de su libro. Lo mataron en Juárez, en noviembre del 2008. Se llamaba José Armando, era periodista y le decían el Choco. Dejó 3 niños huérfanos. Su caso apenas mereció atención. Pero ponerlo bajo la lupa evidencia el inmenso drama que significó su muerte para su familia y sus compañeros y habla del desgarro que viven los supervivientes con cada desaparición forzada, con cada ejecución. Javier Valdés Cárdenas, precisamente, como colaborador y fundador del semanario Radio 12, analiza este fenómeno. Y después ya entra el texto de Javier. Jimena duró años sin poder hablar de su padre. Ahora lo hace, pero solo como un ejercicio. Mínimo a veces, elemental quizá, pero tímido, eso sí, rememorar. ¿Te acuerdas cuando mi papá? Jimena estuvo en el asiento del copiloto aquel noviembre del 2008, cuando un hombre se acercó al vehículo conducido por su padre y le disparó 1, 2, 3, 10 veces. Dicen los que saben que le vació el cartucho del cargador, los cartuchos del cargador. Primero de frente, directos, luego de lado, por la ventanilla, todos en el tórax. Y Jimena callada, tallándose una pierna, con la mirada de maniquí y sudor frío de invierno que no sale al exterior, pero que por dentro parece haberla minado. De por sí todo se lo guarda, tiene una vida reseca, más interna que externa, y quedó ahí, junto a su padre, acaso unos segundos. Luego fue llevada a un sillón de la sala y después su vida se trató de ausencias, de idas a la escuela, a terapia con el psicólogo, con su madre y sus hermanos. Han pasado poco más de 6 años. El asesinato de su padre, el periodista José Armando Rodríguez Carreón El Choco, especializado en cobertura policíaca y de narcotráfico, y quien publicaba en el Diario de Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue en la cochera de su casa, cuando el comunicador maniobraba para sacar el vehículo. Han pasado 6 años y esa película, sangrienta, vívida, dolorosa, tibia como esa sangre salpicada en los asientos delanteros, sigue pasando involuntariamente, tercamente, salvajemente en su cabeza, una y otra vez. Pero ella se guarda, se esconde. Instala una coraza y vive del otro lado de esa escafandra del color de su piel y su cabello, con sus ojos y labios, quizá para no sufrir más, aunque no lo logra. Aquella mañana el Choco, como llaman a Armando sus compañeros de trabajo y miembros de su familia y amigos, estaba casi listo para irse a trabajar. Antes tiene que llevar a sus hijas, Jimena y Galia, que entonces tenían 8 y 6 años, a la escuela primaria, al colegio. El menor Elías, de 4 años, va a la guardería, pero a él, su mamá Blanca Alicia Martínez de la Rocha, lo lleva. Todos habían desayunado. Galia había estado enferma, así que había que cubrirla mejor. Jimena ya estaba preparada y con su mochila a la espalda. Salió con su padre para subirse al carro. El Choco lo haría para preparar su salida, pero le anunció a su esposa que volvería por Galia o la esperaría en el carro. Ella se mantiene con la menor de las niñas y con Elías en la cocina. Se escuchan varios disparos. Esos eran días de muchas balaceras y muertos por todo Juárez, ciudad que se disputaban los cárteles de Sinaloa y de Juárez, liderado entonces por Vicente Carrillo Fuentes. Y los habitantes habían empezado a acostumbrarse a los tiroteos y a la cuota diaria de sangre. La normalización del mal nuestro de cada día. Eso, destantea a Blanca. Seguro es aquí cerca, pensó. Musitó. Un válgame Dios, ¿qué habrá pasado? Y entonces reaccionó y se asomó por una de las ventanas que dan al frente a la cochera. Vio a su esposo agachado con la cabeza inclinada hacia el volante y el tablero del vehículo. Pensó que estaba buscando su celular para avisar a la redacción de Juárez que había escuchado disparos. Era finalmente su trabajo, y lo hacía con la misma pasión que 16 años atrás, cuando empezó a realizar coberturas de hechos violentos. Su reacción la llevó a ir más allá, como un lento despertar.
hoja por hoja, entrecerrar los párpados, respirar hondo y sospechar, escuchar el corazón propio y presentir algo, un no sé qué. Oler la muerte que pasa por esa cocina, por la sala de esa casa, y llega a la cochera y se instala sin ser vista. Eso sí, escuchada en esos 10 disparos a corta distancia, le cayó muy lento el instinto a esta joven mujer, quien tardó en darse cuenta que algo iba mal en la casa, en esa banqueta, en esa calle de Juaritos, como la llaman de cariño esta ciudad del crimen, tal y como el título de ese libro que sobre escribió la periodista Charles Bowden. Entonces se asomó de nuevo. No la convenció lo que vio y optó por salir. Le habló su esposo, pero este no reaccionó. Seguía ahí recargado. No vio sangre, pero sí alcanzó a mirar los ojos cerrados de él y a su hija a un lado, tallándose la pierna, trabada en ese ir y venir de la palma de su mano sobre el muslo, en un estado de shock, sin hablar, ni gritar, ni llorar. Lo llamó por su nombre, le gritó y vio entonces los orificios de bala en el vidrio frontal del automóvil y también los que habían dejado las balas en el cristal del costado, del lado del conductor. Abrió la puerta, le habló de nuevo, nada, y vio la chamarra rasgada, perforada en uno de sus rincones frontales. Supo que estaba herido gravemente. Le preguntó a su hija si estaba bien. Luego le pidió que se metiera y le diera su teléfono, que estaba dentro de la casa, para llamar al diario, a una ambulancia y a la policía. Antes de que la niña volviera, encontró las ropas del Choco, su teléfono, y empezó a marcar. Empezó por el de los jefes, que el reportero tenía en el periódico. Yo estaba muy impactada, quería cargar a mi marido, sacarlo de ahí. Saqué su teléfono y le hablé a Pedro Torres, que era el director editorial en ese entonces, y no me creía cuando me contestó. Le dije, le dispararon a Armando, le dispararon, ven por favor, y me decía, ay no, 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 no mames, no es cierto. Pero yo le repetía, ven por favor, le dispararon, y ya me dijo, voy para allá. Colgué y en eso entré por el teléfono de la casa y marqué emergencias. Y recuerdo que le decía a la señorita que mandara una ambulancia y no me entendía. Y le daba el domicilio y me dijo, tranquilícese porque no le entiendo. Luego me dijo, ahorita va a llegar una unidad de la policía ahí con ustedes. Le contesté que yo no quería una patrulla de la policía, sino una ambulancia. Al final, la ambulancia nunca llegó, sino la unidad de la policía. Pierde un poco su mirada rota y añade, cuando entré por el teléfono vi a mi hija Jimena, que estaba sentada en el sillón de la sala, con la mirada perdida, tranquila, con la mirada fija. No lloraba ni gritaba. Y recuerdo que llegué y le dije, ¿qué pasó, hija? Cuéntame, tú viste todo. Y ella me dijo, me parece que puedo recordar algo. Era una camioneta verde o algo así. Y entonces, como que reaccioné. Le respondí que se mantuviera tranquila, que no se preocupara. No te muevas, vas a estar bien. Aquí quédate con tus hermanos. Se quedó callada, seria. Salí y le hablé a mi jefe, un sacerdote que no me contestó porque estaba celebrando misa, y enseguida empezaron a llamarme del periódico. Pues bueno, esta es la historia de muchísimas familias. Si hablamos de desaparecidos, es la historia de por lo menos 30,000. Si hablamos de muertos, según el estudio que no nos gusta enfrentar de esta asociación internacional, que me importa un cuerno, como se llame, son 23,000 familias las que han tenido que repetir exactamente lo que le acabo de leer, con toda tristeza. Si hablamos de los periodistas, también la familia de Filiberto Álvarez, de Maximino Rodríguez, de Cecilio Pineda, de Miroslava Breck, de Ricardo Monluy, y también el día de ayer de Javier Valdés. Otro más. ¿Y cuántos más? Es la pregunta.